iniciar, amados hermanos. Vamos a iniciar, amados hermanos, orando, poniendo este tiempo en las manos de Dios, ¿verdad? Porque a Él es toda la honra y toda la gloria en todo lo que hacemos. Amén. Amado Dios, bendito seas. Gracias, Señor, te damos por permitirnos estar aquí una vez más reunidos en tu nombre, oh Dios, para aprender de tu palabra, para aprender de lo que tú, Señor, nos has dado entendimiento y discernimiento, Señor, acerca de aquellos tiempos, Padre, pasados y gloriosos, Padre, pero también para que nosotros podamos entender hoy en la actualidad tu propósito, Dios. Podamos entender lo que tú, Señor, tienes preparado para cada uno de nosotros y lo que tú nos enseñas, lo que tú nos preparas, lo que tú, Señor, nos usas como instrumento para que edifiquemos, para que seamos la diferencia, para que donde quiera que estemos, Padre, podamos demostrar que somos hijos tuyos, oh Dios. Amén. Bendito sea. Gracias, Señor, por esta oportunidad maravillosa. Gracias por tu misericordia, Señor, que nos ha alcanzado. Gracias, Padre, porque estudiando tu palabra podemos entender, Señor, tu plan perfecto, tu propósito divino para cada uno de nosotros, Amén. en nuestra vida, nuestra existencia, porque sabemos, Padre, que nada es por casualidad, que tú lo Amén. tienes planificado y que tú has planificado nuestra vida. Desde el inicio, desde la formación del mundo, Padre, tú te glorificaste en crearnos a nosotros para que te sirvamos hoy y alabemos tu nombre. Bendito Amén. sea Dios. Bendito sea, Padre. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Bendiciones, amados hermanos, nuevamente. Siempre es un honor, es un tremendo placer, ¿verdad? Estar aquí compartiendo con ustedes. La bendita palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a hablar hoy, vamos a iniciar con el libro de Nehemías y vamos a entrar a disfrutar, ¿verdad? Del mensaje central de este libro de Nehemías a nosotros como iglesia hoy, lo que pasó en aquel tiempo, ¿verdad? Y realmente la palabra es viva y eficaz y es tan viva que es aplicable hoy a nuestros tiempos, ¿verdad? La palabra nunca deja de ser, nunca pasa ni porque no es moda, ¿verdad? La palabra es simplemente la palabra de Dios y la palabra de Dios es eterna. Entonces, aprendemos cada vez que escudriñamos las Sagradas Escrituras, aprendemos del propósito divino para el ser humano y aprendemos sobre todo de lo que Dios hace o de lo que Dios puede hacer con aquellos que le creen, con aquellos que confían en sus promesas y que creen en su palabra y que creen en todo el propósito que Él ha creado para nosotros como seres humanos y como hijos de Dios, como iglesia, ¿verdad? Vamos a introducir, hermanos, en el estudio del libro de Nehemías, un libro relativamente corto. El origen del libro de Nehemías es un origen hebreo, ¿verdad? El significado de la palabra Nehemías significa confortado por Dios. El libro de Nehemías está formado por 13 capítulos y 405 versículos. Así está la composición del libro de Nehemías. Como bien les explicaba, amados hermanos, les compartías en el estudio del libro de Esdras, que de hecho se llama Esdras y Nehemías. Está así dividido en la actualidad y aún en nuestra Biblia, Reina Valera, y en la Nueva Versión Internacional y en las otras versiones, ¿verdad? Todas las actuales está dividido así. Pero como bien les decía en el libro de Esdras, originalmente eran un solo rollo y más tarde fue dividido en dos, llamado Esdras 1, Esdras 2. Y en la actualidad, pues, se conoce como Esdras y Nehemías, pero hoy vamos a centrarnos en lo que es el libro de Nehemías. Sabemos que originalmente fue escrito en arameo, en griego, y la mayoría en griego, ¿verdad? A través de las traducciones, ¿verdad? Que también hemos visto anteriormente, que es
la traducción al griego, ¿verdad? Y la traducción al latín, que es la Vulgata Latina. Vamos a comenzar haciendo una pregunta. ¿Quién era Nehemías? Nehemías era un hombre, dice, laico, o sea que no pertenecía a la iglesia, no era un sacerdote, no era parte de los sacerdotes, ¿verdad? Del pueblo judío. ¿Por qué decimos que era un laico? Porque según la Biblia nos relata, Nehemías era un hombre que tenía un trabajo, ¿sí? Y el trabajo de Nehemías era ser copero del rey Artajerjes. El hecho de ser copero en aquel tiempo, amados hermanos, significaba, ser copero era un empleo de muchísima confianza. ¿Y por qué era de muchísima confianza? Porque el copero era el encargado de servir el vino, de servir la comida, o sea, los alimentos al rey, a la reina y a su familia más cercana. O sea, recuerde que en el tiempo antiguo, una de las formas sigilosas de poder deshacerse o de matar a los reyes era a través del alimento, ¿verdad? Era a través de la comida. ¿Cómo? Envenenando su comida. Y de hecho, la función de copero era el que daba cuenta ante el rey de que esa comida no estuviera envenenada, de que ese vino, de que el agua que tomaba no estuviera envenenada. Entonces, podemos decir hoy en día que Nehemías era un funcionario público, algo así, ¿verdad? Y era un funcionario público de muchísima confianza, ¿verdad? De hecho, era el encargado casi de la vida del rey, estaba en sus manos la protección de la vida del rey y de su familia más allegada, de su familia principal, ¿verdad? Porque era el encargado el responsable de que el rey no fuera envenenado. Si el rey moría envenenado, ¿quién cree usted que iba a ser el culpable? Pues nada más y nada menos que Nehemías. Entonces, de ahí, pues, entendemos de que por qué Nehemías era un laico, ¿verdad? No era alguien muy, como quien dice, que estaba introducido acerca de lo que es el sacerdocio o lo que Dios había establecido, ¿verdad? Como varones de Dios. Entonces, el libro de Nehemías, vamos a ver, amados hermanos, el tema central, ¿verdad? Es la reconstrucción de los muros de Jerusalén y la reconstrucción misma de la vida espiritual de los judíos que habían regresado del cautiverio. Recuerde que en el libro de Esdras, que recién vimos el lunes antepasado, mirábamos, ¿verdad?, el regreso del pueblo judío a Jerusalén y la reconstrucción de los muros del templo. Hablábamos compartíamos con ustedes la emoción del pueblo judío que había regresado y que el simple hecho de estar en el levantamiento, yo me imagino en hacer los zancos para hacer las soleras que le llamamos ahora, que son las bases de cemento o en la actualidad, ¿verdad? Para de ahí levantar las paredes del templo y era una gran emoción, era una gran alegría, era una gran satisfacción, era algo gozoso, era algo maravilloso, ¿verdad? Ver cómo ese pueblo se gozaba, ¿verdad? Y más nos narraba el libro de Esdras, o nos narra el libro de Esdras, más en las personas que habían visto la gloria del templo de Salomón y que al regresar y estar de nuevo reconstruyendo el templo era algo inexplicable, ¿verdad? Era una emoción, una alegría de lo más profundo del corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos sabían lo que el templo significaba. En el libro de Nehemías, amados hermanos, es algo similar, ¿verdad? El libro de Nehemías trata de eso, de la reedificación de las murallas de Jerusalén, de Judá, perdón, y eso es el tema central en el capítulo del 1 al 7, que es lo que vamos a ver hoy. Y el segundo punto es la renovación y la reforma en los capítulos del 8 al 13, ¿verdad? Que son los 13 capítulos que está conformado el libro de Nehemías. En el punto número 1, acerca que tiene que ver con la reedificación de las murallas, vamos a ver lo que es la oración de Nehemías por el remanente en Jerusalén, el pedido de Nehemías al rey, ¿verdad?, para retornar a Jerusalén y inspeccionar las ruinas de Jerusalén, el ánimo de Nehemías para reedificar las murallas, ¿verdad?, la reedificación de las murallas y puertas,
Eso lo vamos a ver en el capítulo 3. Y la respuesta de Nehemías a la oposición, hasta la conclusión, ¿verdad? De la reconstrucción de las murallas y de las puertas, porque según lo leemos y entendemos el libro de Nehemías, el muro estaba destruido alrededor de Judá y habían portillos, ¿verdad? O en algunos lados no, estaba muy bajo el muro, y en ese tiempo el hecho de tener un muro significaba estar protegido, significaba poder. ¿Por qué? Porque sabemos que el pueblo judío siempre tuvo muchos enemigos, ¿verdad? Y, y bueno, siempre lo sigue teniendo hasta el tiempo nuestra actualidad. Sabemos lo que pasa el pueblo en sí de Israel. Es importante, hermanos, y voy a hacer mucho énfasis en este capítulo 1 de Nehemías, acerca de cómo Dios usa a un líder que ora por su pueblo. Como les mencionaba anteriormente, en la introducción, Nehemías era un copero del rey, y ese era su trabajo. Seguramente le pagaban, y son trabajos en aquel tiempo y aún en la actualidad muy bien pagados, ¿verdad? Son empleos o trabajos de muchísima confianza. Pero hay algo que destaca, ¿verdad? En el corazón, en el espíritu de Nehemías, ¿verdad? Y es que él nos enseña un manual en este capítulo 1 de cómo orar por las necesidades de un pueblo de una manera efectiva. La oración de Nehemías dice, vamos a detallarlo un poco acerca de esto, y al final vamos a entender con las enseñanzas de Jesús acerca de la oración, ¿verdad? Dice en el capítulo 1, en el versículo del 1 al 3, dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Dice el versículo 4: cuando oí estas palabras me senté y oré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Y te dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremos nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. El 8 dice: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Y el 9: pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos, los pusieres por obra, cuando vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que recogí, para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, y dele gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén. Mire, una de las cosas que a mí me impresiona, ¿verdad?, acerca de esta oración de Nehemías, siendo un funcionario, como se los dije anteriormente, ¿verdad?, siendo un copero del rey Artajerjes,
Pero él, cuando miramos esta oración, cuando leemos esta oración, entendemos el sufrimiento, entendemos que aunque él estaba ya bien, podemos decir, él pensaba, ¿verdad?, en la situación de sus hermanos del pueblo judío. Y cuando él supo esta noticia y cuando él hace esta oración, entendemos varias situaciones. En primer lugar, al saber el sufrimiento y la calamidad del pueblo judío que había regresado, ¿verdad? Nehemías se conmociona al saber ese sufrimiento de sus hermanos. Y lo primero que hizo es visualizar, ¿verdad?, acerca del muro que había sido derribado y de la ruina del sufrimiento que estaba pasando en ese momento el pueblo judío, porque lo que le dio el mensajero, lo que le contestó acerca de la situación del pueblo judío, pues no era nada grato, ¿verdad? No era nada motivo alguno para reírse, ¿verdad? Realmente podemos decir que era una desgracia. Pero cuando Nehemías ora, ¿verdad?, y le pide a Dios por el pueblo que estaba sufriendo de Judá, que había regresado después del exilio, en el capítulo 1, el versículo 5, miramos que Nehemías, primero en esa oración, reconoce la grandeza de Dios, ¿verdad? Reconoce la grandeza de Dios cuando dice, y te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Mire, es impresionante leer, ¿verdad?, esta oración de Nehemías. Con qué reverencia se dirige a Dios, reconociendo primeramente el poder, la grandeza y la misericordia, rogando la misericordia, recordando el pacto de Dios que había hecho para con Moisés, ¿verdad? Y reconociendo que Dios es fiel a su promesa, ¿verdad? Y la misericordia es para los que le aman y para los que guardan sus mandamientos. En el versículo 6, pedirle a Dios que esté atento su oído y abierto sus ojos para escuchar nuestras oraciones, reconociendo que es fiel a su promesa. Realmente, también el mismo versículo 6, ¿verdad?, donde Nehemías confiesa el pecado del pueblo y de los propios. ¿Por qué? Porque sabemos que y Nehemías entendió que la desgracia del pueblo judío era por causa de la misma desobediencia, ¿verdad? Y porque el pueblo de Israel, el pueblo judío, se apartaba de seguir los preceptos de Dios. Y ese era el producto del castigo por el pecado, por la desobediencia, de no seguir, ¿verdad?, los lineamientos que Dios había dado al pueblo. Y es que cuando confesamos que todos hemos pecado, que hemos distorsionado y que hemos actuado inicuamente en nuestras vidas, confesamos que hemos violado la ley de Dios, la ley divina, los preceptos de Dios. Y es cuando nos damos cuenta de esto, cuando examinamos nuestra actitud hacia el plan divino, ¿verdad? En el capítulo 1 del 8 al 10, la palabra de Dios dice, acuérdate de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque estén dispersados fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré. La oración de Nehemías, amados hermanos, nos enseña y va orientada, ¿verdad?, hacia dos puntos. Uno, el plan divino incluye el castigo por el pecado. ¿Por qué? Porque, como hemos aprendido bien otras veces, el Dios ama al pecador, pero ¿cómo se llama? Desecha y no tolera el pecado, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, que todos hemos pecado,
Pero también el plan divino de Dios, aunque es duro, porque Él es justo, eh, también incluye la oferta de la reconciliación. Y a esto hacía Nehemías recordatorio a Dios, ¿verdad? Sabiendo de que reconociendo que habíamos pecado, de que el pueblo judío había pecado, pero recordaba Nehemías en su oración a Dios, a Jehová, que recordaba del pacto que le había hecho, recordaba de su misericordia y, y que Dios había prometido algo grande al pueblo de Israel si se volvían a él y guardaran sus mandamientos y los pusieran por obra. No importa dónde estuvieran dispersados, Él los recogería. ¿Cuándo? Cuando se vuelvan a Él, cuando vuelvan a andar de acuerdo a sus estatutos. Eh, y esta promesa, amados hermanos, la vemos cumplida, ¿verdad? En estos estudios que hemos visto en los diferentes libros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la promesa de que cuando el pueblo se vuelve a Dios y de que la misericordia de Dios y de que el pacto de Dios es eterno y que permanece porque Él es fiel Amén. y misericordioso, la vemos cumplida cuando el pueblo de Israel regresa del exilio, ¿verdad? Y vuelve a Judá a reconstruir el templo. También la vemos ahora en esto del libro de Nehemías, ¿verdad? Para la reconstrucción de los muros. Dios vuelve a unificar a su pueblo y vuelve a unirlos para terminar de edificar los muros y de amurallar la ciudad, de amurallar lo que era Judá y estar así más seguro, ¿verdad? Y finalmente, con el pueblo judío, cuando el Estado de Israel fue establecido el 14 de mayo de 1948, que estamos hablando de tiempo actual, ¿verdad? De tiempo que nosotros conocemos, ¿verdad? Que no está tan lejano a nosotros del siglo pasado. Eh, Miramos, ¿verdad? Que el pueblo de Dios es vuelto a reunificar y es el 14 de mayo de 1948 cuando el Estado de Israel es reconocido por las Naciones Unidas, ¿verdad? Entonces, miramos un marco contextual, ¿verdad? De que se repite y que se cumple y así estamos, ¿verdad? Al final sabemos de que el pueblo de judío va a ser por fin unificado cuando venga Jesucristo, cuando crean en Jesucristo y sepan que es Jesús el Rey de ellos, que es Jesús el Salvador. Bendito Dios y a su misericordia que nosotros hemos conocido esto. ¿Por qué? Porque la palabra sí dice, ¿verdad? Que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron, a esos, a usted y a mí, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros estamos compartiendo esto hoy y realmente es poderoso, ¿verdad? La enseñanza y lo que Dios quiere que entendamos acerca de su plan divino. Amén. Vamos a ver, amados hermanos, en el capítulo 2, en el versículo 1 y 2, la preocupación de Nehemías. Cuando le dijeron, ¿verdad? Cuando el mensajero le dijo, a quien él preguntó, le dijo el estado el estado del pueblo judío. Dice el 2 y el versículo 1, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya él vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro? Cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Mire qué interesante cuando Nehemías recibe la noticia del estado de sus hermanos judíos, ¿verdad? En Judá. Después de esta oración, ¿verdad? Que hemos compartido con ustedes y sus detalles, miramos que él se entristece en su corazón. Y era tanta la tristeza, ¿verdad? Que aún delante del rey, a quien debía la mayor
grado de servicio, ¿verdad? Se notaba la tristeza de Nehemías. ¿Por qué? Porque sufría por el estado del pueblo. O sea, no era lejano, ¿verdad? No era, a pesar de la condición de él, que era muy buena por su trabajo, por la posición que tenía, él estaba preocupado, ¿verdad? Por lo que pasaba con sus hermanos, por el pueblo judío. Es interesante ver, ¿verdad? De que era tanta la confianza, ¿verdad? De Nehemías con este rey Artajerjes que le pidió que le diera permiso de ir a reconstruir la ciudad, de reconstruir los muros. Y no solo le dio permiso, ¿verdad? Sino que le dio guardias, le dio cartas para los gobernadores vecinos para que pasaran y colaboraran y cortaran madera aún del que pertenecía al rey, ¿verdad? Entonces, miramos cómo Dios se glorifica, ¿verdad? En este hombre que no era una persona eh, devota de repente de estar eh, metido solo en la iglesia, pero tenía un corazón, la verdad, anuente al llamado que Dios eh, quería o que Dios lo necesitaba como instrumento en ese momento, que era el que le hizo, ¿verdad? Entonces, miramos también, porque el rey Artajerjes se le dio el permiso y le dio todo lo que necesitaba para ir a reconstruir y unificar, reedificar los muros de Judá. Pero también miramos en el capítulo, en el versículo 10 del capítulo 2, que dice, pero oyéndolo Sanballat, Horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Y esto es una figura, hermano, de que el enemigo siempre va a estar molesto. Cuando usted y yo diga, vamos a reconstruir, usted y yo diga, vamos a hacer el bien, usted y yo diga, vamos a servir a Dios, debemos estar claros que el enemigo siempre va a estar ahí para estorbar. Dice ahí que Sanballat, les aclaro que Sanballat era el gobernador de Siria en ese tiempo, de Samaria, perdón, y de Samaria, usted y yo hemos aprendido en las clases anteriores qué fue lo que pasaba, por qué la enemistad, ¿verdad?, del pueblo judío con los samaritanos. Y Sanballat era gobernador de Samaria, entonces imagínense, eran enemigos, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Y los otros dicen que Ironita y Tobías, el siervo amonita. Cuando hablamos de los amonitas, hablamos de idólatras, ¿verdad? Porque así están establecidos, de acuerdo a lo que pasó con las mujeres de Salomón, ¿verdad? Y los que levantaron altares a sus dioses. Estaban dentro de ellos al dios de Amón, ¿verdad? Que eran los amonitas. Entonces dice que ellos se disgustaron en extremo, me imagino, se encolerizaron. Entonces, el enemigo va a actuar así, amados hermanos, siempre. Cuando usted y yo decidamos emprender un camino que servimos a Dios, no podemos esperar menos saber de que el enemigo va a estar incómodo, que el enemigo se va a disgustar en extremo, ¿verdad? Pero nosotros seguimos adelante. ¿Por qué? Porque servimos un Dios poderoso y porque no vivimos de modas ni de épocas, sino que vivimos fundamentados en la palabra de Dios, y nada ni nadie nos deberá separar del amor de Cristo, ¿sí? Debemos de seguir hacia adelante, hacia la meta que es Cristo. Amén. Otro punto que quería también compartir, amados hermanos, con ustedes, dice acerca de esto, ¿verdad? De que el enemigo se irrita. El versículo 2, en el capítulo 2, en el versículo 19 también dice, cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, y aquí se sumó otro, ¿verdad? Hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? El enemigo, como vimos en el versículo 10 del capítulo 2, amados hermanos, aparte de disgustarse,
también dice que se lo despreciaron y que hicieron escarnio de nosotros. O sea, hicieron burla, hicieron desaire. Y realmente a mí me encanta y me llena, ¿verdad? La respuesta que Nehemías dio a todos estos que se burlaban, a todos estos que se enojaban, que pataleaban, porque el enemigo va a hacer eso, pues. Cuando nosotros como iglesia salimos a la calle, cuando la iglesia de Dios va y sirve, cuando la iglesia de Dios va y ayuda y lo hace en el nombre de Dios y lo hace para la gloria de Dios, pues el enemigo, hermano, va a patalear, el enemigo va a brincar, el enemigo va a burlarse de nosotros, pero realmente nosotros lo hacemos no para gloria de nosotros, sino para la gloria de Dios y para la Amén. obra de Dios. Y realmente Dios bendice eso. A mí me encanta esto del capítulo 2, versículo 20, y me encanta mucho más porque lo hemos disfrutado. Creo que el año pasado fue el lema de nuestra iglesia, ¿verdad? Que Nehemías dice, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Mire qué respuesta más poderosa la que Nehemías da, ¿verdad? A todos sus enemigos, a los que se burlaban, a los que hacían chiste, a los que hacían mofa, a los que se enojaban, a los que pataleaban, acerca de que Nehemías iba a reconstruir los muros de Israel, de Judá, ¿verdad? De Israel. Entonces, cuando miramos esta palabra, realmente el espíritu de Nehemías y del pueblo, porque no se lo decía Nehemías a él solo, sino que fue una respuesta que le dio delante del pueblo, ¿verdad? Y cuando Nehemías le responde con esa confianza, cuando le dice que el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Mire, es una respuesta contundente y que a uno lo llena, ¿verdad? Saber de Amén. que, y es la confianza que debemos tener como hijos de Dios, sabiendo de que es Dios, que no somos nosotros, que es Dios y que en su nombre nos levantaremos y que edificaremos y que de paso le dice al enemigo que no tiene parte ni memoria ni derecho en Jerusalén. O sea, yo digo, en Nehemías, cuando da esta respuesta, ubica a su enemigo, ubica a su adversario. Así como pasó cuando el diablo tentó a Jesús y le dijo, si comes de esta piedra, si puedes orar y convertir esta piedra en pan o tirarte de acá del tabernáculo o me apostrar, me adorares. Y Jesús siempre le dijo, escrito está. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de Dios. Y Amén. Jesús dependió de Dios. Nehemías dependió de Dios. Y fue una respuesta contundente, una respuesta que al enemigo yo creo que le dolió, como dice. Yo digo, le quedó el ojo morado, ¿verdad? Porque realmente es una respuesta poderosa Amén. en Dios. Después, quiero compartir también acerca, amados hermanos, el capítulo 3 trata del reparto de la reedificación y nos narra el capítulo 3, perdón, acerca de cómo Nehemías distribuyó por familias, a quién le distribuyó cada quien qué parte iba a reparar del muro. Y realmente muestra la organización que había, ¿verdad? En esa obra de reconstrucción del muro. Todo el capítulo 3. Dice el capítulo 3, versículo 31, después del restauro, Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta y de las ovejas se restauraron los plateros y los comerciantes. Miramos cómo Nehemías, ¿verdad? No era por casualidad, ni era así a lo que salía, sino que realmente era bien planificado, ¿verdad? Lo que él hizo y lo que él llevó a cabo con la ayuda y con la dirección de Dios. Y vamos a ver más adelante, ¿verdad? Un dato interesante acerca de cómo edificaron, ¿verdad? Cómo terminaron de edificar esto. ¿Por qué? Porque el enemigo, amados hermanos,
continúa con su ataque. El enemigo, debemos de estar claros que el enemigo no se va a reír una vez. El enemigo no se va a contentar con burlarse de nosotros una vez. Bueno, si el enemigo, imagínense lo que el diablo pensó cuando Jesús iba a ser crucificado y todo lo que estaba pasando, ¿verdad? De repente, digo yo, porque es un pensamiento mío, pensó el diablo, ya estuvo, pero realmente al final sabemos de que todo fue para gloria de Dios y de que Jesucristo murió y resucitó y vive en nosotros, vive y reina para siempre. Y como decía el pastor Elmer ayer domingo, en el nombre de Jesús, ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla y es rey de reyes y señor de señores y señorea sobre todo, sobre los cielos de los cielos y sobre la tierra y sobre todo lo que hay debajo del mar. Entonces, esa es la confianza que nosotros tenemos. Dice el capítulo 4, continúa el enemigo molesto, ¿verdad? Dice, cuando oyó Sanbalat, sigue el Sanbalat esto, ¿va? Que es más metido que mandado a hacer aquí en este libro de Nehemías, que nosotros, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo que ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican, el muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Mire, seguía la burla. Imagínese lo que dice aquí cuando dice, lo que ellos edifican, si subiera una zorra lo derribará. Está hablando diciéndole débiles, diciendo lo que están haciendo de nada va a servir, pero realmente Dios tiene propósitos, ¿verdad? Dios tiene propósitos y realmente la obra de Dios, amados hermanos, no se detiene. La obra de Dios siempre va a usar ahí a través de los tiempos, ha usado hombres y ha utilizado mujeres para llevar a cabo esta obra de Dios, ¿verdad? Siempre, y como bien dice la palabra, si usted y yo no habla, las piedras hablarán. No hablamos, las piedras hablarán. Pero bendito sea Dios que Él siempre ha preparado varones y corazones sobre todo para llevar a cabo su propósito, su obra redentora, su obra edificadora, restauradora, a través del llamado que Dios hace a los que oímos su palabra, a los que servimos y a los que anhelamos su presencia. Mire qué pasa en el capítulo 4, en el versículo 7. Dice, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. El enemigo siempre es una constante, como les decía, estar pendiente. Y créanme que el enemigo está pendiente de lo que nosotros hacemos como iglesia, como hijos de Dios, ¿sí? Las obras. Recuerde que mientras el diablo dice la palabra de Dios, que vino para hurtar, matar y destruir, en cambio nosotros como iglesia y como hijos de Dios, hemos venido para hacer las obras que hizo Jesús y es para darnos vida y vida en abundancia, para reconstruir, para dar una vida nueva, para vivir tiempos nuevos a través, ¿verdad?, de la fe que tenemos en la palabra de Dios. Dice en el capítulo 4, en el versículo 16, desde aquel día, dice, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá,
Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Mire que qué interesante, ¿verdad? Y si analizamos esto, nos de repente un poco de risa, porque dice, mientras uno edificaba, yo me imagino el albañil con su cuchara, diríamos ahora, en una mano, pero con su espada en la otra. O sea, venía el enemigo, estaba pegando ladrillos o piedras, pero si el enemigo se le acercaba, agarraba su arco y a lanzar flechas, ¿verdad? Bueno, esto, amados hermanos, es un sentido figurativo, ¿verdad? Acerca de lo que nosotros, como hijos de Dios, debemos de servir a Dios. Estamos en la iglesia, servimos a Dios, hacemos el bien, pero debemos de estar alertas. No podemos estar dormidos, no podemos nosotros, y no podemos nosotros decir somos cristianos y vivir solo nosotros, para nosotros como hijos de Dios. Realmente debemos de estar alerta de lo que pasa en el mundo. Y así es, pues. Nosotros como hijos de Dios debemos estar apegados a la palabra, procurando ser santos, procurando seguir los lineamientos, los mandamientos que Dios nos ha dado, pero también debemos de estar alertas de lo que pasa en el mundo a nuestro alrededor. Sabemos y debemos no podemos nosotros, Jesús mismo en la oración, ¿verdad? Que hacía por sus discípulos, decía, no te pido que los quites del mundo, porque están en el mundo, pero no son del mundo. Y eso somos, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Realmente somos hijos del Dios Altísimo, y como hijos del Dios Altísimo y poseedores de la promesa divina de Dios, de la resurrección de Jesucristo, en la cual creemos, porque sabemos que Él resucitó de los muertos y que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador. Debemos de estar apegados a la palabra de Dios, pero atentos a lo que el mundo, a lo que pasa a nuestro alrededor, ¿verdad? A lo que el mundo está haciendo y a lo que en el mundo está pasando. No podemos nosotros vivir como cristianos en una burbuja donde solo nosotros seamos cristianos. Imaginen nosotros siendo solo amigos de los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Realmente no tendríamos cómo compartir la palabra. ¿Sabe qué? Jesús pagó el precio por usted y por mí en la cruz. Yo cuando aquel hombre lo miré y miré sus ojos llorosos, dije yo, bueno, esta es una palabra que este hombre, Dios tenía para él hoy. Y realmente es edificante saber que uno pueda compartir con una persona, que usted comparta, amado hermano, lo que Dios ha hecho en usted. Seguro que la palabra de Dios dice que no regresa vacía, y Él hará su obra en esa persona. Entonces, es gratificante, ¿verdad? Poder nosotros compartir lo que Dios ha hecho en nosotros. Otro punto, amados hermanos, que vamos a compartir con ustedes, que voy a compartir con ustedes, es en el capítulo 5, y habla acerca, ¿verdad?, de la abolición de la usura. La usura, ¿verdad? Por si usted recuerda hoy en día los intereses de los bancos, los remates de las casas, tantas cosas que yo que entiendo un poquito de derecho, como dicen, no entiendo, ¿verdad? Como una persona tiene 18 años de pagar su casa y se atrasa 2 cuotas y le quitan su casa y la rematan, ¿verdad? Y se queda sin casa y sin el capital que pagó y los intereses, saludos, ¿verdad? Entonces, realmente, déjeme decirle que eso no es nuevo, que eso es viejo, ¿verdad? Que Nehemías en este capítulo 5 dice en el versículo 1, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras y nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Imagínense, era tanta la usura de ese tiempo, el interés, lo que se pedía como retribución por haber dado prestado, que los hijos habían sido dados por esclavos, habían sido dados en servidumbre, y realmente rescatarlos costaba, bueno, era grande el sufrimiento, ¿verdad?, que el pueblo tenía,
y que lastimosamente era dentro del mismo pueblo judío, del mismo pueblo que había regresado. Entonces, esa fue una preocupación y Nehemías oró, ¿verdad? Dios por eso. Y realmente dice en el versículo 7 del capítulo 5, entonces, lo medité. Está hablando Nehemías, ¿verdad? Y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos y a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros, y callaron, pues no tuvieron que responder. Mire, esto del aprovechamiento, esto de la falsa balanza, que en alguna vez yo escuché algún comentario del pastor Elmer acerca de esto, de alguien que tenía una pulpería y que tenía la balanza adelantada y que ni había puesto la libra y ya llegaba como a 2 libras. ¿Verdad? Entonces, realmente es, es un mal del ser humano, ¿verdad? De querer más, de acaparar más, de enriquecerse más, ¿a costa de qué? De hacerle daño a alguien. Realmente dentro de los hijos de Dios debemos de ser cabales, dentro de los hijos de Dios debemos de ser medida justa, dentro de los hijos de Dios debemos ayudar, pues si Dios nos manda eso, pues a despojarnos y a compartir con otros. Es bonito, ¿verdad? Ver todo lo que pasó, ¿verdad? Con la abolición de la usura de parte de Nehemías, con el llamado que les hizo, con la asamblea que les hizo al pueblo judío, porque estaba hablando al pueblo judío que había retornado, ¿verdad? Recuerda que él estaba restaurando los muros de una ciudad que estaba en ruina, pero de los que habían sido venido del exilio. Entonces, cuando... Y es que este era un hábito que, según nos relata el capítulo 5, era un hábito que se había dado por los gobernadores anteriores, porque Nehemías regresó aquí como gobernador de Judá, ¿verdad? Por mandato del rey Artajerjes. Entonces, era común, ¿verdad? Pero Nehemías, como temeroso de Dios, como hombre que tenía en su corazón ese deseo de hacer las cosas bien y de agradar a Dios, él abolió eso. Y eso significa, ¿por qué? Porque eso significa descanso para el pueblo. Significa, imagínense que de repente alguien dijera, la deuda que tenía ya no la tenés. Entonces, muchas veces alguien siente respiración cuando tiene una deuda y logra hacer un extrafinanciamiento o refinanciar, como le llaman, y lograr una cuota más baja y tener un poco más de dinero para vivir, ¿verdad? Pero en este caso era una situación terrible, ¿verdad? Porque estaba en juego sus hijos, estaba en juego su descendencia y la libertad, porque pasaban a ser esclavos y no podían pagar. Entonces, Nehemías hizo algo impresionante con esto de la abolición de la usura, ¿verdad? En el capítulo 6, amados hermanos, en el versículo 2, continúa hablando de este Sanballat, ¿verdad? Que hablaba anteriormente con ustedes, que era un gobernador de Samaria. Dice, Sanballat y Gesén enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de uno. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Tenemos que tener cuidado, amados hermanos, cuando el enemigo nos llame a nosotros, cuando el mundo nos llame a reuniones, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos contaminarnos o no sabemos sus verdaderas intenciones. ¿Por qué? Porque cuando nos involucramos con el enemigo, cuando nos reunimos con el enemigo, nos volvemos copartícipes de su accionar. Siempre me ha llamado mucho la atención, ¿verdad? Y realmente es una preocupación de la iglesia hoy en día, en Honduras y en todo el mundo, me imagino, acerca de aquellos pastores que dejan su ministerio, que dejan el altar, que dejan de servir a Dios por seguir a un político, por seguir a un presidente, ¿verdad? ¿A cambio de qué? A cambio de unos millones, de unas promesas. Realmente no vale la pena, realmente debemos tener cuidado porque la mayoría de las veces es una trampa, es una gente que llega
y cuando, acuérdese, se ha comprometido, y cuando ya se compromete, no puede salirse. ¿Por qué? Porque el enemigo es así, porque los políticos son así. Entonces, el hecho de saber guardarnos, de saber de no contaminarnos, de no saber no reunirnos con quién no debemos de reunir, realmente nos ayuda, ¿verdad?, a mantener nuestro propósito y el cumplir las promesas de Dios sin apartarnos, ¿verdad? Y sobre todo sin fallarle a Dios, ¿verdad? Porque muchas personas que han caído en esto terminan fallándole a Dios. Y ¿cómo se llama? ¿Qué alegría puede tener alguien que después de servir a Dios, después de amar a Dios, de trabajar para Dios, se vuelve trabajador del mundo, se vuelve trabajador de alguien, se vuelve a tener un patrón ajeno, ¿verdad? Que no es Dios. Entonces, debemos de tener mucho cuidado acerca, porque no todos los llamados del enemigo para nosotros eh, son con buenas intenciones, ¿verdad? Y esto fue lo que pasó cuando los adversarios eh, llamaron a Nehemías para hacerle daño. Realmente lo que ellos querían era matarlo. Así lo dice claramente, porque habían pensado en hacerle mal. Se ¿Cómo se llama? Nosotros entendemos, ¿verdad? Se entiende de que lo que querían era matar a Nehemías. ¿Por qué? Porque Nehemías era el director, era el propulsor, ¿verdad? De la restauración de los muros. Eh, Dice el capítulo 6, versículo 16, dice, cuando los oyeron, todos nuestros enemigos temieron todas las naciones. Esto fue cuando fue terminado el muro, ¿verdad? Que dice el capítulo 15, perdón, dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y reconocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ará, y Joanán, hijo de Abía. Hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequías. Es importante, ¿verdad?, que cuando nosotros no nos apartamos y cuando nosotros seguimos adelante y están atentos nuestros oídos a la voz de Dios, no a lo que nos dice el alrededor, no a lo que nos dice a los lados el enemigo, no a las pretensiones de desviarnos del enemigo, a los dardos del enemigo, a las trampas del enemigo, a lo que él nos presenta, ¿verdad? Sino que seguimos hacia Dios. Realmente Dios se glorifica en nosotros, Dios se glorifica en nuestra vida, ¿verdad? Y llegamos a cumplir el propósito de Dios de esta manera, manteniéndonos firmes. Entonces, amados hermanos, en esto que hemos visto hasta el capítulo 7, ¿verdad?, del libro de Nehemías, miramos cómo el propósito de Dios se cumple, ¿verdad? Y cómo Nehemías es usado por Dios para llevar a cabo la reconstrucción de los muros, de los portillos, de las puertas, ¿verdad? Que estaban alrededor del pueblo de Judá y de Israel. Entonces, eso es lo que pasa, amados hermanos. Nosotros somos reparadores de portillos y somos constructores de muros, ¿sí? Cuando nosotros atesoramos la palabra de Dios, cuando nosotros no nos apartamos, no importa los dardos del enemigo, no importa que se burle, no importa lo que patalee, no importa que se ría, que se encolerice, pero nosotros seguimos hacia adelante. ¿Cuánto de nosotros y más los pastores, ¿verdad? Nuestros líderes por los que estamos llamados a orar todos los días, ¿verdad? Siempre orar por nuestros pastores porque ellos son el centro, así como miramos aquí que el ataque principal iba contra Nehemías porque era el que estaba de frente. Realmente debemos orar por nuestros pastores porque ellos son los que están de frente en esta obra de Dios. Nosotros somos parte, ¿verdad? Pero ellos son los que levantan el estandarte, ¿verdad? De la palabra de Dios y de cómo Dios, del plan de Dios quiere para su pueblo, para nosotros como iglesia. Entonces,
debemos de estar atentos a esto y debemos de permanecer unánimes, ¿verdad? Siempre alertas, basados en la palabra de Dios, pero pendientes de lo que pasa en el mundo, ¿verdad? De lo que pasa a nuestro alrededor. En el libro de Nehemías aprendemos, ¿verdad?, de que uno estaba construyendo, pero tenía su espada ahí en la mano. Entonces nosotros debemos de estar haciendo la obra de Dios y atentos a lo que pasa en el mundo, ¿verdad? Pero con la espada, que es la palabra de Dios, para quitarnos los dardos del enemigo. Amén. Amén, amados hermanos. Amén. Amén. Amén, hermano. No sé Amén. si alguien tiene alguna pregunta o aporte acerca de lo que hemos visto el día de hoy acerca del libro de Nehemías. Amén. Hola. Amén, hermano Alex. Bendiciones a todos. Bendiciones, hermano. Sí, solamente que ese libro nos muestra cómo cada quien puede hacer su parte en lo que es el reino de los cielos. Amén. Lo importante es trabajar unidos, pues, puestos de Amén. acuerdo. Eso me llama siempre la atención a mí, que cada quien en su parcelita estaba haciendo lo que era necesario para que la obra siguiera creciendo. Amén, Así hermano. que nos invita, pues, a hacer así nosotros también. Amén. Desde nuestra trinchera, hacer lo que nos corresponde para poder sacar adelante la obra de Dios. Usted ha dicho, Bueno, amado hermano, un término militar, ¿verdad? El pastor Elme, ¿verdad? Que fue militar, ¿verdad? Sabe mucho de nuestra trinchera. Realmente, porque aprendemos en esta reconstrucción del muro que unos dice que vigilaban, otros, y después armados todos, va uno trabajando y siempre armados y alerta. Pero todos somos llamados a reparar una parte del muro, ¿verdad? Todos. Nosotros somos parte y como cuerpo de Cristo estamos llamados a eso, ¿verdad? Recuerde que todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Y somos llamados, ¿cuándo? Para cuando nosotros recibamos el llamado. Yo sé algo que he aprendido primero en las cosas de Dios y también después en mi vida secular es no decir no puedo. Bueno, no forma parte de mi vocabulario la palabra no puedo. ¿Por qué? Porque si a usted lo llaman, hermano, a servir, usted lo llaman a estar en una posición, plántese firme y vamos para adelante. Amén. ¿Por qué? No con sus fuerzas, pídale a Dios dirección. Si usted lo llaman y usted siente que, póngase a cuenta con Dios y diga, bueno, Señor, me ha llamado, pero aquí estoy. Sí, yo me pongo a cuenta contigo y claro que sí, güey. ¿Por qué? Porque Dios mira la disposición de nuestro corazón y realmente a los que aman a Dios, la palabra de Dios dice como promesa que todas las cosas les ayudan para bien. A todos. Entonces, todos somos llamados a contribuir, todos somos importantes. Cuando usted recibe un llamado, hermano y hermana, no diga que no, jamás diga que no, diga sí. ¿Por qué? Pídale a Dios, porque Dios es el que nos da la sabiduría, Dios es el que nos da la fuerza. Y trabajamos nada mejor que trabajar para Dios. Imagine cómo nos esforzamos cuando trabajamos para X persona, cuando trabajamos para X empresa. Pues trabajar para Dios, déjeme decirles, es la mayor bendición que tenemos como hijos de Dios. Me encantaba lo que la pastora Flavia compartió en Facebook acerca de las ayudas que fue a dar el día domingo y decía, este no es nuestro trabajo, esto es mi bendición, esto es nuestra bendición. Y realmente eso pasa pues, cuando servimos a otros escuchando el llamado de Dios. Amén. ¿Alguien más? Amén. Hermano Alex. Amén. Hay una palabra aquí en Nehemías 4:4, pero se la quiero leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Acerca de cuando estamos haciendo la obra de Dios, siempre hay personas que se burlan, como Sanbalat y Tobías, ¿verdad? Sí. Y eso es un punto muy bueno de tratar porque es lo que estamos viviendo, ¿verdad? Porque sí. La gente en vez de ayudar a que el evangelio crezca, muchas veces como pueblo de Dios más bien servimos de tropiezo. Pero miren la oración que hizo Nehemías, se la voy a leer en esta versión. Dice, entonces oré, escúchanos Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña.
Imagínense esa palabra, que por eso esas burlas que pueden hacer contra el evangelio, contra la obra de Dios. Sí, Nehemías oraba que cayera sobre las personas que se burlaban de la obra de Dios, ¿verdad? Y es lo que nosotros vivimos muchas veces en estos tiempos. Pero qué lindo que aquí nos enseña al Señor cómo orar cuando vienen esos ataques del enemigo, ¿verdad? Amén, hermana. Amén, hermano. Amén, hermana. Es poderoso, como decía lo que yo compartí también con ustedes acerca de la respuesta de Nehemías acerca de todo esto que se burlaban, ¿verdad? De él. Y que siempre habla de Sanballat, esto que según veo aquí, como dije, era bastante metido, el individuo metido a rollo, ¿verdad? Y ahora entiendo, yo les compartía con ustedes que Sanballat era un gobernador de Samaria, o sea, era samaritano, ¿va? Entonces, entendemos más por qué era tanto el odio del pueblo judío con los samaritanos. Porque se opusieron a la reconstrucción del templo, porque se reconstruyeron al muro, porque recibían a los delincuentes, porque eran producto de una mezcla del pueblo de judíos con extranjeros, y porque eran idólatras. Entonces, realmente entendemos. Bueno, realmente, en pocas palabras, los samaritanos siempre fueron un estorbo para el pueblo. Cierto. Amén. Amén. Pero vino Jesús, ¿verdad? Y lo cambia todo y dice que hay que amarlo. Entonces, realmente la palabra de Dios es maravillosa, hermanos. La palabra de Dios se disfruta, como dice la misma palabra, es como miel que saboreamos, ¿verdad? Y aprendemos cada vez de lo que Dios quiere. Me encanta, y voy a terminar lo que este tiempo, ¿verdad? Que ya me pasé unos minutos con la respuesta que le dio Nehemías en el capítulo 2, en el versículo 20, y que es la respuesta que nosotros debemos tener, una palabra fresca que debemos tener nosotros siempre en nuestra mente, y es que cuando el enemigo esté pataleando, cuando el enemigo se burle, cuando el enemigo esté haga berrinche, como decimos nosotros popularmente, de lo que nosotros estamos haciendo como iglesia, porque créeme, nosotros lo miramos bien, porque nosotros entendemos el plan de Dios. Pero el diablo no lo mira bien. Yanahiri, ¿por qué te vas a mojarte el libro de azúcar para darle a alguien que ni conoces? ¿Qué tiene si nosotros hacemos caso a un mandato que Dios nos ha dado? Amén. Y me encanta esto que dijo Nehemías, y con esto vamos a terminar. Y en respuesta le dijo: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque en vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Bendito sea Dios por su palabra. Amén. 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 Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por este tiempo. Continuamos el próximo lunes, ¿verdad? Vamos a finalizar este libro de Nehemías. Vamos a compartir con ustedes del capítulo 8 al 13. Vamos a hablar acerca de la renovación y la reforma que Nehemías llevó a cabo en el pueblo de Israel, ¿verdad? Y lo cual, pues, da un resultado, ¿verdad? De acercarse a Dios, y de cómo ese pueblo fue entendiendo, ¿verdad? Lo que era el propósito de Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Un placer. Vamos a orar. Hermana, ya que está usted ahí tan alegre, diríjanos en oración para que nos despida, y así terminemos este tiempo dándole gracias a Dios. Aleluya. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esa palabra preciosa que hoy nos trajiste, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a edificar tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das ese privilegio, Señor. Gracias, Dios, porque nosotros somos los llamados a reconstruir tu obra, Señor. A ser esos hombres y mujeres valientes y esforzadas para llevar a cabo tu obra, Señor. Gracias, Señor, porque tú a través de tu palabra, a través del libro de Nehemías, tú nos estás enseñando, Señor, a estar unidos, Señor. Y como nos decías en tu palabra, Señor, que tenemos que tener esa espada, Señor, de tu Espíritu, tu santa palabra, para edificar y sobre edificar sobre la roca eterna que es Cristo. Padre, bendecimos a cada uno de nuestros hermanos, nuestros pastores, y especialmente te damos gracias por la vida del hermano Alex, Señor, por darle esa sabiduría y compartirla con cada uno de nosotros,
para la gloria de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Amén, hermanos. Bendito sea Dios, hermanos. Amén. Un placer. Dios les bendiga. Bendiciones. Feliz noche. Nos Amén. vemos el próximo. Bendiciones.